Punto por punto. Recibo a David López Jiménez en este estudio. Él es presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cuernavaca, y vamos a platicar justamente del inicio de este año, cómo le va a ir al comercio organizado de la ciudad. David, qué bueno que estás con nosotros por primera vez aquí en Punto por Punto. Bienvenido. Te agradezco mucho, les agradezco mucho la invitación a ti y a tu audiencia. Y pues con mucho gusto y con muchos ánimos de platicar y de hablar de los planes del comercio organizado. Sí, ¿qué planes tienen? ¿Qué perspectivas hay para este 2025 que está apenas arrancando? Sí, mira, creo que hay que aprovechar la inercia de este cambio que se está dando, y me refiero porque pues finalmente está ocurriendo una evolución también en la vida política y comercial del país. Hay una hegemonía de un partido, lo cual no juzgo ni bien ni mal, solo señalas, ¿no?, que esto va a generar otro tipo de condiciones. Así es. Entonces, de alguna manera también reconocemos la apertura que se está teniendo en él y los retos que se vienen en un tema de competitividad. En el tema de la carga de contribución, pues estamos todos ya en el conocimiento del tema de los impuestos, ¿no?, lo que nos han aumentado, lo que viene para Morelos, la parte federal en cuanto al tema del salario mínimo. Oye, perdón que interrumpa, pero sí, la carga fiscal parece que pasó desapercibida, es decir, se dan la información, pero hay un ánimo como de complacencia, ¿no? Acaban de aumentar el viernes pasado las tarifas nuevamente de las autopistas, que esto le pega al comercio en el traslado de los productos, aumentaron precios de muchos también productos de la canasta básica, la gasolina, en fin, el impuesto especial de productos y servicios. Todo esto le va pegando al costo de los productos que oferta el comercio. Es que tú lo acabas de decir bien, en esto hay una máxima, ¿no? Cuando los costos aumentan, alguien los tiene que pagar. Así es. Y entonces, de repente creemos que el gobierno le puede apostar a un crecimiento del salario mínimo, o que le puede apostar a cierta administración de horas y de otros temas que vienen. Pero una empresa, por naturaleza, tiene que buscar la productividad. Y en la búsqueda de productividad tienes que buscar tu margen. Y si en el margen tienes costos más altos, lo tienes que impactar indudablemente en el consumidor final, ¿no? Hay pocas empresas que tienen, también es reconocerlo, la preparación de distribuir adecuadamente. Porque uno de los ejercicios que nosotros platicábamos con el gobierno estatal, sobre todo, era, oye, antes de hacerlo, hagamos un ejercicio real. Y en Canaco jalamos a los despachos que tenemos, jalamos a la gente experta e hicimos escenarios y dijimos, oye, por eso estos creemos que podemos caminar y estos no. Sí, ¿no? Está el caso del impuesto a la nómina, que venía el aumento del 50%. Prácticamente se había dado como hecho el incremento y empezaron los organismos, las cúpulas empresariales a señalar que no estaban de acuerdo con ese 50%, logró reducirse al 25% solamente, pero entre el salario mínimo que aumenta también considerablemente, entre nuevos impuestos, entre aumento de precios de bienes y servicios, le dan un jalón fuerte de inicio de año al comercio. El mismo paquete económico, te comento, narra lo siguiente, dice, de 100 pesos que se producen para el Producto Interno Bruto, 26 pesos los produce la informalidad, 74 pesos la formalidad, pero hoy en nuestra economía más del 65% está en la informalidad. Entonces, ¿qué implica? Te decía, un reto de productividad, porque seguimos siendo el mismo padrón de empresas que va a tener que hacer, déjame decirlo así, magia o maravillas para poder hacerle frente a esto y seguir aportando los recursos que el Estado necesita. Sí, porque la informalidad no aporta impuestos. No, ese siempre ha sido el reclamo histórico de las empresas que están contribuyendo, de que la informalidad crece, pero no hay ingresos a las arcas, al erario. Y lo hacíamos ver por el tenor de decir, entendemos que hay que ver incrementos, pero genera estímulos. ¿Por qué? Porque entendamos hoy nosotros en este trabajo también más profesional que estamos haciendo en Canaco, ya apartados también a un tema de gestión empresarial,
Entendíamos que la informalidad tiene varios contextos. Hay muchos negocios que están en un local, hay muchos negocios que sí abren y pagan salarios, pero no están registrados. Entonces lo hacen fuera del marco normativo, lo cual también los coloca ahí, pero los separa del ambulantaje. Entonces, Claro. sí hay un tema en donde podríamos crecer. Yo tomaba un texto y se lo citaba de la visita que tuvimos, la primera como ya secretario de Economía de Marcelo Ebrard, en donde hasta nos hablaba de un modelo hindú, ¿no?, de trabajo, y les decía, oye, pues está marcando el camino, vamos a desarrollarlo. Y entonces en ese tenor nosotros también estamos desarrollando herramientas, porque lo que te decía, a la par hoy de hacer una crítica y de que cuando nos opusimos no fue una crítica y un reclamo sin argumentos, Sí. explicamos algunos procedimientos y mandamos algunas propuestas. Entonces, en ese panorama creo que pudiéramos trabajar juntos, ¿no? Claro. Oye, bueno, digo, sí, tienes razón. Una parte es la informalidad, otra es el comercio ambulante, Sí. ¿no? Que son dos vertientes de una situación que no le genera recursos al país, al Estado, a los municipios. Pero, ¿cómo viven ustedes el ambulantaje, particularmente en Cuernavaca? ¿Qué reuniones, qué acercamientos ha habido con la autoridad municipal para ir reordenando? Yo veo que al presidente le interesa este tema. Yo no sé si a las organizaciones sindicales que tienen también bajo su responsabilidad esto les interesa, pero seguramente a la Canaco sí le interesa ordenar el comercio, pues una por el tema de los impuestos y otra también por la parte de la imagen turística. Sobre todo, decíamos hace rato, hay una renovación en la parte de darle una imagen diferente a Morelos, Sí. porque hay que reconocerlo. Nosotros partíamos con dos datos, lo que te decía de la informalidad, y la otra es que en el tema de competitividad Morelos ocupaba el lugar 26 de 32. Claro, casi hasta el último. Entonces, eso agrégale de qué se compone la competitividad: imagen, turismo, derrama económica. Y nosotros decíamos que inclusive hoy el centro histórico, no solamente desde el punto de vista solamente del comercio organizado, recuerda que Canaco tiene tres vertientes: comercio, servicios y turismo. Así es. Y la parte inmobiliaria nos hacía de ver algo. Está perdiendo valor, la plusvalía de los locales del centro, ¿Por qué? porque mucha gente, en lugar de rentarlos para locales comerciales o de rentarlos para vivienda o hacerlos unos Airbnb que hoy se van a sumar a la formalidad, Sí. están rentándose como bodegas para ambulantes. Ujú. ¿Y por qué? Porque Sí. pues necesitan un lugar donde colocar las Sí, cosas. lo vemos aquí enfrentito, a 20 metros. Entonces, fíjate, con esos temas, ¿qué le sucede? Te pongo un ejercicio muy sencillo. Parte de los esquemas de trabajo que tiene Canaco, hicimos un ejercicio hoy de geolocalización. Estamos metiendo mucha tecnología, o más bien estamos haciendo uso de, y trajimos a una empresa que nos ayuda con geolocalización y georreferenciación. Das unos datos de la empresa que quieres poner, el target al que te quieres dirigir, el tipo de mercado con el que vas a trabajar hasta en cuestión de proveedores. Hicimos 5 pruebas y eran MIPYME sobre todo. En ningún escenario nos dio el centro ¿No? como una opción para abrir un local. Era la periferia, pues es otro dato. Entonces el centro está teniendo una población flotante. Pero eso significa que las rentas son caras, que no hay demanda de clientes, de consumidores, o qué es lo que pasa en el centro, porque es un tema que acabas de plantear muy interesante, como para desmenuzar, analizar por qué no hay posibilidad, no hay interés en MIPYMES en venirse a instalar al centro de Cuernavaca. Hay varios temas. Primero es el tema del costo, o sea, lo que te decía hoy es qué gente está ahí, porque funciona con un algoritmo, ¿no? Y el algoritmo te dice, a ver, cuánta gente está ahí, cuántos negocios reportan ciertas ventas, historia de los locales que ahí se encuentran, la movilidad de las personas, la gente usa el centro de paso, ¿no? Y cuando tenemos temas de que se colocan arbitrariamente, no estamos estimulando el desarrollo empresarial, No. porque hay una derrama económica y entendemos y respeto ese tema. Sí. No hay que negarle que nadie se pueda querer ganar el pan para su casa, pero no generas lo que necesita un centro. Sí, no hay desarrollo económico. No, y platicaba alguien experto en el tema inmobiliario.
finalmente también había ausencia de un plan de desarrollo urbano para el mismo centro. Y nosotros ilusamente lo llamamos centro histórico, pero no cumplimos las condiciones hoy en día para llamarlo así. Estamos llenos de monumentos, perdón, pero es como el turismo, tenemos mucho atractivo, pero poco producto. Y entonces, ¿cómo interactuamos? No estamos cerrando la pinza. Así es, y no se genera riqueza, ¿no? Es decir, es como estar arando en una tierra donde no vas a sembrar. Es correcto. ¿No? Bueno, hablabas antes, David, algo bien interesante que me llamó la atención antes de entrar al aire. Estás haciendo un trabajo en todo el estado de saber cuántas unidades económicas hay. ¿Sí? ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuál es el propósito, el objetivo general? Hoy le dimos a Canaco un perfil nuevo, ¿no? Usamos todo lo bueno que se ha hecho, el posicionamiento y la fuerza que tenemos como cámara con el trabajo, pero necesitamos, a partir de la realidad de lo que te decía, una gestión empresarial más eficiente. Hemos firmado algunos convenios, pero hemos tratado de que estos estén trabajando, si no, te llenas de convenios y de fotografía, pero no tienes temas. Entonces, tenemos un tema con INEGI, en el cual pudimos y estamos desmenuzando las unidades económicas establecidas en el Estado. Pero como hay que modernizar y el INEGI tiene ciertos periodos, hoy adquirimos una base de datos de Google Business. Y entonces estamos en la fase de enlazar y desmenuzar las categorías de negocios, ¿no? Históricamente nos hablábamos de 60,000 unidades económicas, de INEGI, hasta datos del último censo. Pero hoy con el dato que sacamos hace 2 meses... ¿Cuernavaca? Sí, de Morelos, en todo Morelos. 60,000 unidades. Sí, pero con el dato que sacamos hace 2 meses sabemos más de 100,000 ya, porque precisamente muchos están naciendo en la informalidad. ¿Por qué lo hacemos a través de Google Business? Porque la mayoría ocupamos un correo electrónico, porque la mayoría hoy transaccionamos a partir de un marketplace, de Facebook, de algunas redes sociales. Y esto te da un parámetro de cuántas unidades están operando, sin que estén registradas necesariamente en el padrón de INEGI. Claro. Entonces, bueno, ahora hay que separar y establecer dónde se están colocando y qué tipo de negocio está caminando. ¿Por qué? ¿Para qué? Precisamente, dice INEGI, también en sus estudios, que una empresa que emprende tiene 2 años de vida si no tiene estructura. Así es. Y con estructura, pero sin renovación, 7.8 años. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer competitivo el Estado? ¿De qué manera vamos a aumentar el tema del salario? Pues al final de cuentas necesitamos saber dónde están, quiénes son, qué niveles tienen, sobre qué rangos de venta se mueven, ¿no? Y esto te va a permitir organizar y diseñar estrategias mucho más eficaces que lanzarlas al aire, porque el tener la base te da su dirección de correo, su número de WhatsApp, y eso finalmente te permite llegar a ellos, ¿no? Oye, pues muy interesante, hay muchos retos, muchos desafíos en 2025 para el comercio organizado, para las empresas, pero pues veo que por lo menos al frente de la Cámara de Comercio hay idea, hay planeación, hay estrategia hacia dónde se quiere dirigir al comercio organizado, y no solamente eso, sino contribuir, porque bueno, finalmente todos, informales y organizados, contribuyentes, estamos en un mismo barco. Y lo tenemos que hacer más eficiente, porque también eso es muy importante. Por mucha buena voluntad y capacidad que tenga un gobierno, tiene un límite. Claro. Y los que nos quedamos somos los empresarios, los ciudadanos. Entonces, quienes tenemos que aprovechar que ellos quieren trabajar, pero no depender de esa generación de condiciones, somos nosotros. Entonces, en la medida que vayamos proponiendo, pues también es una idea de que la gente, yo nos bajo con esta premisa, tome mejores decisiones, decisiones más pensadas. Sí, definitivamente el gobierno solo no va a poder nunca, siempre se requiere la presencia, el respaldo, el acompañamiento de la sociedad en general, y en este caso pues de las cámaras empresariales. David, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Cámaras y micrófonos de Punto por Punto están abiertas para cuando lo hemos venido haciendo, pero para que vengamos aquí y conversemos como en esta ocasión, abierta la posibilidad y la oferta pues para que... Te agradezco, lo reitero, que estas oportunidades para nosotros es muy importante porque tenemos que comunicar lo que estamos haciendo. Y también reiterarles que Canaco hoy es una cámara que está recibiendo a todos los empresarios, que tenemos la idea de ayudarlos, de coadyuvar y de que esto requiere trabajo en equipo, ¿no? Entonces, cada quien en su campo, con certeza,
con las ideas muy claras, es como le vamos a ayudar a mejorar nuestro estado. Gracias, ¿Sí? Gracias, David. Gracias a ti y a tu auditorio. Gracias por seguirnos, vamos a más contenido.